Leemos Jueces capítulo 11, versículo 12 al 28. Luego envió Jefté mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿Qué hay entre tú y yo, para que hayas venido contra mí a hacer guerra en mi tierra? Y contestó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté: porque cuando subía de Egipto, Israel se apoderó de mi territorio, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvelo en paz. Jefté volvió nuevamente a enviar mensajero al rey de los hijos de Amón y le dijo: así dice Jefté, nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, ni de la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subió de Egipto, Israel anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. E Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: te ruego, me permitas pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no consintió. Envió también al rey de Moab, y tampoco quiso, de modo que Israel permaneció en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó por el lado oriental de la tierra de Moab y acampó al otro lado de Arnón. Pero no entraron por el territorio de Moab, porque el Arnón era el límite de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de Amorreo, y rey de Hesbón, para decirle: te ruego que nos permitas pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunió Sehón a todo su pueblo y acamparon en Jahaz e hizo guerra contra Israel. Pero Yahvé, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. E Israel tomó posesión de toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país, de suerte que se posesionaron de todo el territorio de amorreo, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora que Yahvé, Dios de Israel, ha expulsado a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿pretenderás tú desposeerlo? ¿Acaso no desposees a quien Quemos, tu Dios, ha expulsado a favor tuyo? Así nosotros desposeeremos a todo aquel que Yahvé nuestro Dios haya expulsado delante de nosotros. Y ahora, ¿vales tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él alguna disputa con Israel o hizo guerra contra ellos? Mientras Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arnón. ¿Por qué no habéis reclamado en ese tiempo? Así que yo no he pecado contra ti, y tú haces mal conmigo al combatir contra mí. Yahvé, el juez, juzgué hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no escuchó las palabras de Jefté, le había enviado a decir. Jefté es hijo de una prostituta. Desfortunadamente, los hijos de su padre lo echaron y tuvo que vivir en una tierra extranjera lejana. Pero el hecho sorprendente es
que mientras el pueblo de Israel servía a dioses extranjeros, Jefté, el exiliado, mantuvo la fe de Yahvé. Habitó en Tob, y muchas personas que habían sufrido injusticias vinieron a él y vivieron juntos. Después de eso, vino una crisis muy grande a la tierra de Galaad. La gente de Jefté era una comunidad que no estaba reconocida oficialmente. La verdadera razón por la que la gente de Galaad echó a Jefté no fue porque fuera hijo de una ramera. Esa era la excusa. Jefté fue expulsado por celos. Los amonitas entraron y trataron de echar a todos los descendientes de Israel. En ese momento, los ancianos de Galaad se acordaron de Jefté y fueron a pedirle ayuda. Semana pasada, el primer tema que vimos la semana pasada fue la aparición de Jefté. El segundo tema fue los ancianos que fueron en busca de Jefté. Hoy seguiremos hablando de juez Jefté. El tercer tema que empezaremos hoy es la respuesta de Jefté a los amonitas. Jefté envió mensajeros antes de luchar contra los amonitas, explicando extensamente por qué no debían quitarles la tierra. Escuchando la explicación de Jefté, podemos entender bien su fe y personalidad. Este sermón es el clímax del ministerio del Jefté. Primero reprende al rey de Amón. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 12. Dice así: Luego envió Jefté mensajero al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿Qué hay entre tú y yo, para que hayas venido contra mí y hacer guerra en mi tierra? Jefté aquí se identifica con Galaad. No es lo que esperaríamos de una persona que no ha vivido hasta ahora. Jefté está reprochando al rey de Amón en nombre de Israel. Entonces el rey de Amón responde claramente. Esto es el versículo 13, dice así: Y contestó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté, porque cuando subía de Egipto, Israel se apoderó de mi territorio, desde el Arnón hasta el Apó y el Jordán. Ahora, pues devuélvelo en paz. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo viviendo en esa tierra, más o menos 300 años. El rey de Amón básicamente les estaba pidiendo que renunciase a ellas porque creía que le pertenecía. Pero el rey de Amón se equivocaba. Jefté era un hombre muy versado en la Biblia. En ese momento no había nadie que conociera la historia de Israel con tanta precisión como él. Conocía en detalle los acontecimientos del Éxodo. A partir del versículo 15, refuta al rey de Amón, citando múltiples motivos. Jefté relata la historia de cómo los israelitas salieron de Egipto, anduvieron por el desierto y llegaron a Cades. Cuando quisieron seguir, el rey de Edom
y el rey de Moab les impidieron pasar por sus tierras. Así que tuvieron que rodearlas a viajar hacia el este del Jordán. En ese momento también pidieron a Sehón, rey de los amorreos, que los dejara pasar. Y no solo se negó, sino que reunió a su ejército y fueron a la guerra contra ellos. Pero Yahvé los entregó a Israel, pasó a ocupar la tierra que gobernaba Sehón, desde el Arnón hasta Bog y desde el desierto hasta el Jordán. En otras palabras, la tierra de Galaad era de los amorreos, no de los amonitas, e Israel la tomó por trofeo después de ganar la guerra. Leemos Jueces capítulo 11, versículo del 24 al 27. ¿Acaso no desposees a quien Quemos, tu Dios, ha expulsado a favor tuyo? Así nosotros desposeeremos a todo aquel que Yahvé nuestro Dios haya expulsado delante de nosotros. Y ahora, ¿vales tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él alguna disputa con Israel? ¿O hizo guerra contra ellos, mientras Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arnón? ¿Por qué no os habéis reclamado en ese tiempo? Así que ya no he pecado contra ti, y tú haces mal conmigo al combatir contra mí. Yahvé, el juez, juzgué hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Por qué Jefté envió a un mensajero al rey de Amón? ¿Para reputarlo con tal sermón? Seguramente no pensaba que el rey de Amón lo escucharía y se retiraría. Por supuesto, ese hubiese sido muy bueno para Israel. Sin embargo, Amón no tenía ninguna intención de retirarse. Entonces, ¿por qué dice usted estas cosas? Primero, porque le está suplicando a Dios. Jefté creía que todo en este mundo estaba bajo la soberanía de Yahvé. Los israelitas estaban sufriendo a causa de sus pecados. Incluso aquellos que creen en Yahvé a menudo no viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Y luego Dios los disciplina. Sin embargo, sin importar cuánto mal hagan los israelitas, no está bien para Amón tomar la tierra del pueblo de Dios. El sufrimiento de Israel no es una excusa. Los israelitas sufren por el castigo de sus pecados. Este es un problema entre Dios y los israelitas. No es una cuestión que la que los amonitas pueden ni deban entremeterse. No importa cuán débiles o pobres sean, pertenecen a Yahvé. Nadie debe tocar ni un cabello del pueblo de Yahvé. Por ese motivo, el mundo, repetimos, los israelitas sufren por el castigo de sus pecados. Este es un problema entre Dios y los israelitas. No es una cuestión en la que los amonitas puedan ni deban entremeterse.
entrometerse. No importa cuán débiles o pobres sean, pertenecen a Yahvé. Nadie debe tocar ni un caballo del pueblo de Yahvé por ese motivo. El mundo se traga a los débiles. Esto es una realidad. Pero no importa cuán débil y humilde sea el pueblo de Yahvé, ellos son de Yahvé. Los amonitas pretendían tomar posesión de algo que le pertenece a Dios. Pero Jefté les dejó claro que en este asunto no hay lugar para los amonitas. Segundo, porque las fuerzas del mal estaban instigando al rey de Amón. Hostigan al pueblo de Dios, provocando a los soberbios. Pero cuando el poder de la palabra es restaurada en el pueblo de Dios, ya no pueden ser engañados. Repetimos. Segundo, porque las fuerzas del mal estaban instigando al rey de Amón. Hostigan al pueblo de Dios, provocando a los soberbios. Pero cuando el poder de la palabra es restaurada en el pueblo de Dios, ya no pueden ser engañados. Cuando se vuelven a abrir los ojos de la gente, cuando se produce el gran cambio de pensamiento, las fuerzas del mal retroceden y ya no pueden atormentar al pueblo de Dios con la ignorancia y la superstición. Repetimos, cuando se vuelven a abrir los ojos de la gente, cuando se produce el gran cambio de pensamiento, las fuerzas del mal retroceden y ya no pueden atormentar al pueblo de Dios con la ignorancia y la superstición. El hecho de que los ancianos de Galaad fueran a buscar a Jefté significa que se están abriendo sus ojos espirituales y se está restaurando su humildad. El hecho de que los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté significa que se están abriendo sus ojos espirituales y se está restaurando su humildad. Jefté es consciente de que las fuerzas del mal están detrás del rey de Amón. Leemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación de error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Fijaos bien en esto. El poder de la palabra se realiza en nosotros.
el poder de la palabra se realiza en nosotros. Nos abre los ojos de la fe y nos hace humildes. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, mientras Dios restaure nuestra humildad, mientras los poderes de la palabra de Dios se produzcan en nosotros, en nuestras familias y en la iglesia. Así, no hay nada que temer. Satanás ya no puede atormentarnos. Repetimos. El poder de la palabra se realiza en nosotros, nos abre los ojos de la fe y nos hace humildes. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, mientras Dios restaure nuestra humildad, mientras los poderes de la palabra de Dios se produzcan en nosotros, en nuestras familias y en la iglesia. Así, no hay nada que temer. Satanás ya no puede atormentarnos. Lo que necesitamos recordar es el significado que tuvo Galaad para el pueblo de Israel. Dios les dio a los israelitas no solo la tierra de Canaán, sino también les dio Galaad. Dios no solo se enfoca en la salvación, sino también procura por nuestros problemas reales. Dios no ignora nuestra realidad. Solo cuando la realidad se antepone a la fe, cuando la lógica se antepone a la palabra, esta se convierte en piedra de tropiezo que nos impide avanzar hacia Dios. Repetimos, Dios no solo se enfoca en la salvación, sino también procura por nuestros problemas reales. Dios no ignora nuestra realidad. Solo cuando la realidad se antepone a la fe, cuando la lógica se antepone a la palabra, esta se convierte en piedra de tropiezo que nos impide avanzar hacia Dios. Mientras volvamos a Dios, el mundo no nos podrá quitar nada. Debemos recordar que Dios obra a través de su pueblo y lo hace para comprobar nuestra humildad. Cuando Dios nos lo pone en dificultades, debemos deshacernos de la arrogancia de no querer obedecer a Dios y de la arrogancia de no querer estar dispuesto a convertirnos en una persona que vive una vida de fe. Debemos ser realmente humildes en vez de ser temporalmente humildes. Debemos tomar las dificultades como oportunidades para humillarnos ante Dios por el resto de nuestras vidas. Jefté tuvo que pasar por una época muy desafortunada debido a su origen como hijo de una ramera. Sufrió mucho desde muy joven. Sin embargo, gracias a tales dificultades, llegó a encontrarse con Dios personalmente. Gracias a tales dificultades, llegó a encontrarse con Dios personalmente. Los israelitas consideraban la realidad más importante que Yahvé, pero Jefté, debido a que fue pobre, oprimido y perseguido,
pudo acercarse a Dios. Su fe era como una flor de loto en agua sucia. Dios lo bendijo. Repetimos, los israelitas consideraban la deidad más importante que Yahvé. Pero Jefté, debido a que fue pobre, oprimido y perseguido, pudo acercarse a Dios. Su fe era como una flor de loto en agua sucia. Dios lo bendijo. Pero pese a estar preparado, nadie lo reconocía. Más bien, la gente lo odiaba. Y debido a que estaba cerca de Dios, fue perseguido y ridiculizado aún más. Esta cercanía a Dios finalmente se convertiría en la llave para resolver los problemas que tenía. Pero, pese a estar preparado, nadie lo reconocía. Más bien, la gente lo odiaba y debido a que estaba cerca de Dios, fue perseguido y ridiculizado aún más. Esta cercanía a Dios finalmente se convertiría en la llave para resolver los problemas que tenía. Cuando llegó la crisis a Israel, solo había una persona que estaba lista. El camino para crecer y vivir de nuevo está en restaurar la humildad. Si hubiesen permanecido en la superstición y en la hipocresía, habían perecido para siempre. Cuando los ancianos de Galaad se dieron cuenta de la gravedad del problema y se arrepintieron por completo ante Dios, vieron la carta oculta que Dios tenía preparada llamada Jefté. Entonces fueron a buscarlo y restauraron su humildad y lo hicieron líder. Repetimos, cuando los ancianos de Galaad se dieron cuenta de la gravedad del problema y se arrepintieron por completo ante Dios, vieron la carta oculta que Dios tenía preparada llamada Jefté. Entonces fueron a buscarlo y restauraron su humildad y lo hicieron líder. Leemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 16. Dice así: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad
y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Dios prueba nuestra humildad, obrando a través de las personas. Nuestra actitud hacia Dios está determinada a través de las personas. La fe que no reconoce a los demás no es una fe verdadera. La nueva humildad no debe ser temporal. Tenemos que humillarnos completamente usando las dificultades como oportunidades. Entonces, los tesoros escondidos de Dios comenzarán a aparecer. La nueva humildad no debe ser temporal. Tenemos que humillarnos completamente usando las dificultades como oportunidades. Entonces, los tesoros escondidos de Dios comenzarán a aparecer. Mientras tengamos humildad, toda nuestra vida se convierte en una búsqueda de este tesoro. Al mismo tiempo, debemos continuar orando para que los corazones de nuestras familias y los corazones de los que nos rodean también sean humildes. Repetimos, mientras tengamos humildad, toda nuestra vida se convierte en una búsqueda de este tesoro. Al mismo tiempo, debemos continuar orando para que los corazones de nuestras familias y los corazones de los que nos rodean también sean humildes. Por último, tenemos que pensar en cuál es nuestra Galaad. No podemos permitir que nada ocupe un lugar más importante que Dios. Tienes que renunciar a lo que tenemos que renunciar y salvar lo que tenemos que salvar. Galaad fue un regalo precioso de Dios en tiempos difíciles. Dios da dones que pueden ser usados apropiadamente en el mundo. Renuncia rápidamente a lo que Dios no te ha dado. Y nunca pierdas ni olvides lo que Dios te ha dado. Repetimos, renuncia rápidamente a lo que Dios no te ha dado. Y nunca pierdas ni olvides de lo que Dios te ha dado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Pase lo que pase, debemos guardar la revelación que Dios nos ha dado, hacerla nuestra y disfrutarla. Repetimos, renuncia rápidamente a lo que Dios no te ha dado. Y nunca pierdas y olvides de lo que Dios te ha dado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espirituales en el Mesías. Pase lo que pase, debemos guardar la revelación
que Dios nos ha dado y hacerla nuestra y disfrutarla. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.